Reddit pregunta: ¿cuál es un comportamiento inocente que en realidad es una gran señal de alerta si lo piensas bien? Cuando alguien se hace el tonto todo el tiempo, al principio puede parecer gracioso o incluso inofensivo, como si solo estuvieran jugando con su propia torpeza, pero después de un rato empieza a sentirse raro. Ya no parece humor ni distracción, sino una excusa permanente para no hacerse responsable de nada. Es como si fingieran no entender o no saber hacer algo para que otro siempre tenga que resolverlo por ellos. Y ahí es donde se enciende la alerta. No es que sean inocentes, es que están usando la incompetencia como un escudo para evitar responsabilidades, trabajo o hasta consecuencias. En pocas palabras, no es que no puedan, es que no quieren, y disfrazan la flojera de inocencia. Jaja, soy malísimo con las computadoras. Sí, suena inocente, hasta tierno, como si fuera una simple debilidad personal. Pero espera, cuando resulta que esa debilidad es literalmente parte de tu trabajo, deja de ser gracioso y empieza a oler a excusa barata. Porque claro, no falla, siempre terminan con el famoso: oye, ¿me ayudas? Solo es darle clic aquí. Y al principio uno lo hace, pero después de la quinta vez que no recuerdan ni cómo iniciar sesión en su propio correo, ya no parece olvido, parece comodidad. Yo ya adopté una política clara, no lo hago por ellos, me quedo al lado dando instrucciones paso a paso mientras se quejan de lo complicado que es. Y sí, probablemente escribo más rápido que ellos, pero prefiero verlos pelear con el teclado a dejar que me endosen su trabajo. Y la mejor parte es cuando me preguntan por qué no me aprendo su contraseña, como si yo tuviera que ser el archivador humano de su flojera digital. Al final, no es que no sepan, es que les conviene más hacérselos inútiles y que alguien más cargue con la tarea. Esa inocencia tecnológica deja de ser graciosa cuando básicamente es un plan maestro para trabajar menos. Cuando alguien siempre se hace la víctima, al principio hasta despierta compasión. Te cuentan sus problemas y piensas: guau, qué mala suerte, pobre persona, siempre le pasan cosas. Pero con el tiempo empiezas a notar un patrón: en cada historia siempre hay un villano, y curiosamente, nunca son ellos. No importa lo que pase, siempre hay alguien que les hizo algo. Y aquí viene lo peligroso: toda víctima necesita un villano. Y si te quedas lo suficiente en su vida, eventualmente ese papel te va a tocar a ti. Puede empezar con cosas pequeñas: un comentario malinterpretado, un día en el que no respondiste al instante, un favor que no hiciste. De pronto, sin darte cuenta, pasas de ser el amigo solidario a la persona que los decepcionó o la que los traicionó. Es como una obra de teatro en la que ellos escriben el guión, y tarde o temprano, te reparten el papel del antagonista. Y cuando ya estás en esa posición, todo lo que hagas o digas se usará para reforzar su narrativa de que el mundo siempre está en su contra. Por eso, esa aparente inocencia de alguien que se hace la víctima en realidad es una alerta roja. No están buscando soluciones, están buscando culpables. Y tarde o temprano, si no sales de esa dinámica, el culpable serás tú. Cuando alguien no acepta un no por respuesta y encima es insistente, al inicio puede parecer que solo son personas muy amables o atentas. A menudo disfrazan esa insistencia con un aire de generosidad y hospitalidad: ándale, no seas grosero, acepta, es por tu bien, te lo digo porque te quiero. Y claro, uno piensa: qué buena onda, qué detallazo. Pero después de un tiempo descubres que no es hospitalidad, es presión envuelta en papel de regalo. No les importa lo que quieras o no quieras, lo que importa es salirse con la suya. Ese pastel extra que te ponen en el plato, la bebida que ya te sirvieron, la invitación que no puedes rechazar, todo eso deja de sentirse como cortesía y empieza a parecer manipulación pasivo-agresiva. El verdadero problema es que si no pones un alto, estas personas interpretan tu silencio o tu incomodidad como una luz verde para seguir. Y lo más irónico es que, a los ojos de los demás, siguen pareciendo los generosos de la historia, mientras tú quedas como el aguafiestas que no sabe aceptar un gesto bonito. En realidad, detrás de esa insistencia hay una gran señal de alerta: no respetan límites. Y si alguien no respeta un simple no, en cosas pequeñas como comida, favores o invitaciones, imagina lo que puede pasar con decisiones más grandes y serias. Mientras más me dicen que son buena gente, menos les creo. Porque,
seamos honestos, la verdadera buena gente no necesita anunciarlo como si fuera un eslogan de campaña política. Nadie anda diciendo, yo soy honesto, o confía en mí, jamás te fallaría, a menos que tengan algo que demostrar o esconder. Es como cuando alguien repite demasiado, no soy como los demás, o yo nunca haría algo así. Ajá, claro, y justo en ese momento ya estás esperando el giro de la trama en el que descubres que eran peores que los demás. Es casi una ley no escrita, cuanto más se esfuerzan en convencerte de lo maravillosos que son, más probable es que sus acciones digan lo contrario. En cambio, la gente que de verdad es noble, generosa o confiable, simplemente lo demuestra con lo que hace. No necesita gritarlo, ni remarcarlo, ni pegarse una etiqueta invisible en la frente. La bondad genuina se nota sola. Por eso, cada vez que escucho a alguien repetir con insistencia, es que yo soy muy buena persona, en mi cabeza ya suena la sirena de alerta, cuidado, probablemente algo no encaja. Y más que convencerme, lo único que logran es que me pregunte qué tan mala persona son en realidad como para esforzarse tanto en convencerme de lo contrario. Solo respetan a la gente que les atrae. Y esa es una de esas señales rojas que al principio parecen sutiles, pero cuando las notas, ya no puedes dejar de verlas. Es esa persona que trata con amabilidad, atención y hasta exceso de simpatía a alguien que les interesa, pero al resto los ignora, los minimiza o los trata con condescendencia. Lo más curioso es cómo se les nota el cambio de actitud, de pronto la voz se les suaviza, las sonrisas se multiplican y hasta parecen más pacientes, pero solo con la persona que les gusta. En cambio, si hablas tú que no les atraes, apenas levantan la vista del celular o te contestan con monosílabos. El problema no es solo la falta de educación, sino lo que revela, no respetan a las personas, respetan lo que creen que pueden obtener de ellas. Y si el interés desaparece, la amabilidad también. Ese tipo de gente confunde atracción con respeto, y al final no valoran a la persona, sino al papel que esa persona puede jugar en su vida. Y ahí está la alerta, alguien que solo respeta a los que les gustan es alguien incapaz de ver valor en los demás. Y si algún día dejas de atraerles, prepárate, porque probablemente también dejarán de respetarte. Soy tan empática. No falla, esa frase casi siempre sale de la boca de la persona menos empática que conoces. Y no es casualidad, porque la gente verdaderamente empática no anda presumiéndolo como si fuera un trofeo, simplemente lo demuestra escuchando, entendiendo y mostrando consideración por los demás. En cambio, esta clase de personas lo usan como etiqueta para encubrir todo lo contrario. Se proclaman muy sensibles, pero al mismo tiempo son incapaces de reconocer el dolor ajeno si no gira en torno a ellas. Se presentan como muy comprensivas, pero apenas alguien se atreve a poner un límite, ya están ofendidas, haciendo drama y reclamando lo mal que las tratan. Es como si la frase fuera un salvoconducto, mira, yo soy tan empática que automáticamente tienes que creer que soy buena persona, aunque mis actos digan lo opuesto. Y ahí es donde se enciende la alerta, si alguien necesita recalcar demasiado que tiene una cualidad, probablemente no la tiene. Así que sí, soy tan empática, suele traducirse en la práctica como, soy tan experta en hacerme la víctima, manipular y voltear todo a mi favor, pero con una etiqueta bonita para que suene más creíble. Soy brutalmente honesto. Traducción, digo cosas horribles, hirientes o completamente innecesarias y quiero que me aplaudan por ello. Porque claro, no es honestidad, es falta de filtro disfrazada de virtud. Esta gente se escuda en la palabra, honestidad, como si fuera una armadura mágica que los protege de toda consecuencia. Si te hacen sentir mal, la culpa es tuya porque no aguantas la verdad. Si son groseros, solo estaban siendo sinceros. Y si cruzan una línea, es que ellos siempre dicen las cosas de frente. Lo peor es que lo venden como si fuera un mérito, es que yo no miento, digo lo que pienso. Pero curiosamente, nunca son brutalmente honestos para decir cosas positivas. Nunca escuchas un, oye, brutalmente honesto, luces increíble hoy, o, quiero ser directo, admiro mucho tu trabajo. No. La brutalidad siempre se reserva para criticar, incomodar y quedar como el valiente que se atreve a decir lo que nadie más. En realidad, lo que buscan es licencia para ser hirientes sin rendir cuentas. La honestidad de verdad se basa en decir las cosas con respeto y consideración. La brutal es solo una excusa para la mala educación. Así que cada vez que alguien se presenta como brutalmente honesto, la traducción automática debería ser, soy grosero,
no me hago responsable de mis palabras y quiero que me veas como un héroe por eso. Cuando alguien está de acuerdo con absolutamente todo lo que digo, al principio hasta se siente bien. Es como, wow, alguien que me entiende al 100%, qué alivio. Pero después de un rato empieza a dar una vibra rara, demasiado perfecta, demasiado alineada, casi como si estuviera hablando con un espejo que solo sabe asentir. Porque una cosa es coincidir de manera natural, y otra es que nunca exista un, oye, no estoy tan de acuerdo, o un, yo lo veo diferente. Y ahí es cuando se enciende la sospecha, ¿de verdad piensan igual que yo, o simplemente están diciendo lo que creen que quiero escuchar? Esa falsa armonía puede ser peligrosa. A veces se siente como manipulación, como si estuvieran construyendo una imagen ideal para ganarse tu confianza o tu simpatía. Y lo peor es que, cuando alguien nunca muestra su desacuerdo, nunca llegas a conocer quién es realmente. ¿Qué opinan en serio? ¿Qué piensan cuando no están de acuerdo? ¿Tienen criterio propio? ¿O solo están practicando el arte de la aprobación automática? Así que sí, que alguien te dé siempre la razón puede sonar bonito en la superficie, pero en el fondo huele más a falsedad que a conexión genuina. Al final, prefiero a alguien que me rete un poco, que me diga cuando no coincide, porque al menos sé que ahí hay honestidad. Esa clásica frase de, solo estaba bromeando, después de decir algo feo. Al principio puede sonar inocente, casi como si fuera parte de una conversación ligera, pero si lo piensas bien, es básicamente la forma más elegante de lanzar un insulto sin asumir ninguna responsabilidad. Es como un comodín, puedes herir a alguien, hacer un comentario cruel o pasar un límite, y luego cubrirte con el escudo de la broma. Y lo peor es que funciona demasiado bien, porque mucha gente se queda callada para no arruinar el momento, o ser acusada de no tener sentido del humor. El patrón es siempre el mismo, primero dicen algo desagradable, luego sueltan la frase mágica y esperan que todo se olvide. Pero en realidad, detrás del solo bromeaba, hay un mensaje claro, puedo herirte y tú no puedes reclamar, porque es humor. Y así es como la gente manipula emociones mientras mantiene una fachada de ligereza. Pensar que un simple, lo siento, lo arregla todo es uno de esos comportamientos que parecen inocentes, pero en realidad son una gran señal de alerta, porque, sí, pedir disculpas es importante, pero usarlo como escudo para evadir responsabilidades reales es otra cosa. Algunas personas lanzan ese, lo siento, como si fuera una varita mágica que borra cualquier daño, cualquier error o cualquier maltrato. Dicen la frase, esperan que todo vuelva a la normalidad y luego actúan como si nada hubiera pasado. Pero las palabras sin acciones no significan nada. Pedir disculpas sin cambiar comportamientos demuestra que no hay aprendizaje ni empatía real, solo quieren que el conflicto desaparezca sin esfuerzo. El verdadero problema es que, cuando alguien cree que solo con decir, lo siento, todo se soluciona, no está interesado en reparar relaciones ni en respetar límites. Simplemente están practicando un truco, parecer arrepentidos mientras siguen repitiendo los mismos errores. Y si no te das cuenta, terminas atrapado en un ciclo de daños, disculpas y promesas vacías que nunca se cumplen. Demasiadas mentiras piadosas pueden parecer inofensivas al principio, como si solo fueran pequeños detalles para no lastimar a alguien, pero si lo piensas bien, son una gran señal de alerta. Alguien que miente sin motivo, incluso en cosas triviales, está practicando el hábito de engañar sin consecuencias inmediatas. El patrón es claro, si no sienten culpa ni miedo al mentir en situaciones pequeñas, porque no lo harían cuando haya algo importante de por medio, como dinero, oportunidades o confianza. Es como un ensayo constante para manipular y sacar ventaja, disfrazando la mentira con excusas o sonrisas. La clave está en observar los detalles, quien dice verdades a medias, quien cambia historia según convenga o quien adapta la realidad para quedar bien. Esa práctica constante de mentir, aunque sea con buenas intenciones aparentes, revela un patrón de deshonestidad que puede escalar rápidamente en situaciones más serias. Hacer comentarios sobre la apariencia de otras personas puede parecer inofensivo, incluso normal, en conversaciones cotidianas, pero en realidad es una señal de alerta sobre el respeto y la intención detrás de las palabras. Al principio, puede ser un cumplido inocente o un comentario casual, pero también puede convertirse en una forma de juzgar, manipular o disminuir a alguien bajo la excusa de la sinceridad. El problema es que cuando alguien se siente con derecho a opinar sobre la apariencia de otros, está practicando un patrón de comportamiento que refleja falta de empatía y límites.
Incluso los comentarios positivos pueden tener un trasfondo de comparación, envidia o búsqueda de aprobación social. Y si esa persona es capaz de hacer eso de manera ligera o frecuente, ¿qué tan confiable será cuando haya cosas realmente importantes en juego? No querer meterse, suena inocente, incluso prudente, hasta que descubres que casi siempre aparece en situaciones que ellos mismos empezaron. Ahí es cuando deja de ser una actitud pasiva y se convierte en una señal de alerta. Es la persona que provoca un problema, lo complica todo y luego se hace la víctima de la situación, esperando que otros se encarguen de limpiar el desastre que dejaron atrás. Lo curioso es cómo lo disfrazan: no quiero entrometerme, o mejor lo dejo en manos de otros. En su mente suena responsable y considerado, pero en la práctica es pura comodidad disfrazada de prudencia. Mientras ellos se mantienen al margen, otros tienen que asumir la carga, resolver los conflictos y lidiar con las consecuencias. Y ahí es donde aparece la alerta roja: alguien que consistentemente evita encargarse de lo que inició demuestra dos cosas claras: falta de responsabilidad y una dependencia tóxica de los demás para que arreglen lo que ellos mismos rompieron. En otras palabras, no es que no puedan, es que no quieren asumir el mínimo esfuerzo para enfrentar sus propios problemas. Al final, estar cerca de este tipo de personas es como estar en un ciclo interminable de limpieza ajena. Aprendes rápido que su no meterme no es prudencia ni humildad, es un comodín para pasar la responsabilidad a cualquiera que tenga un poco más de iniciativa o paciencia. Cuando alguien te pide que te saltes salir con tus amigos o que no veas a tu familia usando excusas como te voy a extrañar, quiero pasar más tiempo contigo, o para qué los necesitas si estoy yo aquí, al principio puede parecer tierno o romántico. Después de todo, ¿quién no quiere pasar tiempo con alguien que dice que lo extraña? Pero aquí es donde se enciende la alarma. Este tipo de comentarios son un comportamiento clásico de aislamiento. No se trata de afecto genuino, sino de controlar poco a poco tus relaciones, alejándote de las personas que forman tu red de apoyo y que podrían cuestionar su comportamiento. Al principio, lo disfrazan con dulzura, preocupación o incluso halagos, para que pienses que sus intenciones son inocentes. El peligro es sutil: cada vez que cedes, aceptas un pequeño recorte de tu libertad y tu independencia. Y cuando la persona nota que funciona, empieza a presionar más, hasta que salir con amigos o familiares se convierte en un acto de resistencia más que en algo natural. Lo que parece cariño, en realidad es manipulación. Los chistes constantes a costa de los demás pueden parecer inofensivos o incluso divertidos al principio, como si fueran parte de un sentido del humor agudo o de bromas entre amigos. Pero si lo piensas bien, este tipo de comportamiento es una gran señal de alerta. Cuando alguien se ríe constantemente a costa de otros, no siempre es por diversión, muchas veces es una forma sutil de agresión. Es como una manera de marcar territorio o de demostrar superioridad, usando la burla como herramienta para controlar la percepción que otros tienen de ti. Lo que parece gracia es, en realidad, un intento de inflar su ego mientras reduce o minimiza a los demás. El patrón se nota con el tiempo. Esos chistes nunca van acompañados de autocrítica, siempre apuntan hacia otros y suelen repetirse con precisión cirujana sobre tus inseguridades o vulnerabilidades. Y aunque parezcan bromas ligeras, crean un ambiente donde la persona que los recibe termina cuestionándose constantemente y perdiendo confianza, mientras el bromista se siente poderoso o gracioso. Chismear puede parecer una actividad ligera o incluso divertida, como compartir secretos o historias jugosas sobre otras personas. Pero si alguien disfruta demasiado chismeando contigo sobre los demás, es una gran señal de alerta. Porque el patrón es casi inevitable: alguien que habla sin filtro sobre los errores, secretos o debilidades de otros, muy probablemente hará lo mismo sobre ti cuando no estés presente. Es la misma mentalidad: si puede comentar sobre los demás sin remordimiento, no hay razón para pensar que te protegerá a ti. El problema no es solo la traición potencial, sino también la energía que este comportamiento genera. Estar cerca de alguien que chismea constantemente te obliga a caminar con cuidado, a medir lo que dices y a desconfiar de su discreción. Y aunque ellos puedan justificarlo como solo comparto cosas divertidas o es inofensivo, la verdad es que están probando los límites de la confianza y eventualmente los cruzarán. La negativa a cambiar puede ser más compleja de lo que parece. No necesariamente refleja mala intención o falta de valores. Algunas personas podrían ser increíblemente buenas y generosas, pero simplemente se quedan atrapadas en situaciones que no desean enfrentar.
En lugar de tomar acción, se quedan quejándose, lamentándose o esperando que alguien más haga el trabajo por ellos. Lo curioso es que muchas veces no es falta de capacidad, sino miedo a lo desconocido, a equivocarse, o incluso a perder cierta comodidad aunque sea insatisfactoria. Y aunque es comprensible, quedarse estancado termina siendo más dañino que el riesgo mismo del cambio. La resistencia constante a adaptarse o evolucionar termina construyendo un ciclo de frustración y quejas que no lleva a ningún lado. Personalmente, entiendo lo aterrador que puede ser cambiar, a mí también me da pavor enfrentar lo desconocido, pero he aprendido que cada cambio que me ha dado miedo ha terminado abriéndome puertas a algo mejor, algo que de otra forma nunca habría experimentado. El miedo no desaparece, pero se convierte en un motor para crecer. La gente que, cuando surge un problema, simplemente se queda callada y deja de hablar te puede parecer reservada o tranquila al principio, pero en realidad es una señal de alerta sobre cómo manejan los conflictos. No expresan lo que sienten, no comunican sus preocupaciones y esperan que tú adivines lo que está mal. Es como si el silencio fuera un arma pasivo-agresiva para castigarte o manipular la situación. El resultado es agotador, te quedas intentando descifrar pistas, interpretando gestos, palabras a medias o cambios de actitud, mientras ellos permanecen cómodos en su mutismo. En vez de enfrentar el problema de manera directa y buscar soluciones, lo dejan crecer en su cabeza y esperan que tú te las arregles para resolverlo. Este tipo de comportamiento no solo genera frustración, sino que también pone a prueba tu paciencia y tu capacidad de comunicación. Al final, no se trata de personalidad introvertida o necesidad de espacio, se trata de evitar responsabilidad y controlarte emocionalmente a través del silencio. Cuando alguien mete a Dios en cada conversación, al principio puede parecer solo parte de su forma de expresarse o de compartir sus creencias, pero cuando se vuelve constante, empieza a sentirse más como una estrategia que como sinceridad. Cada frase, cada argumento o cada opinión termina salpicada de referencias divinas, como si todo tuviera que validarse con un certificado celestial. El problema es que este comportamiento puede convertirse en una forma sutil de imponer ideas o expectativas sobre los demás. De pronto, cualquier desacuerdo o punto de vista diferente se percibe como menos correcto o no alineado con lo divino, y la conversación deja de ser un intercambio natural para convertirse en un juicio envuelto en espiritualidad. Además, cuando alguien necesita invocar a Dios en todo, es fácil que sus opiniones o acciones se presenten como incuestionables, dejando poco espacio para el diálogo o la discrepancia. Y aunque su intención pueda ser positiva, el efecto es que termina marcando límites invisibles, cuestionar sus ideas se siente casi como cuestionar la fe misma. Un amigo me contó que alguien más estaba hablando mal de mí y lo que dijeron. Y lo primero que me viene a la mente es ¿por qué se sintieron tan cómodos hablando mal de mí contigo? Porque, seamos honestos, no es solo un problema de la persona que chismea, también dice mucho de la dinámica que permite que alguien se sienta libre de difamar a otra persona. El hecho de que alguien pueda hablar mal de ti frente a otra persona sin ninguna inhibición revela varias cosas: falta de respeto, falta de límites y, muchas veces, una necesidad de validación. No es solo que hayan compartido un juicio negativo sobre ti, es que confiaban en que quien los escuchara lo aceptaría o lo amplificaría. Y si alguien se queda en silencio o se ríe, esa persona inconscientemente legitima la crítica. Además, esto también nos muestra un patrón sobre la persona que lo contó: que estar en medio de chismes es incómodo, y ser testigo de comentarios negativos sobre ti es aún más complicado. Te obliga a reflexionar sobre confianza, lealtad y la forma en que la gente maneja la información. Esa gente que siempre tiene una explicación para todo, aunque nada cuadre, es agotadora. Siempre parecen tener un argumento racional, una justificación impecable, o un todo tiene sentido si lo ves desde mi punto de vista. Al principio puede sonar convincente, incluso lógico, pero con el tiempo te das cuenta de que esas explicaciones suelen ser solo humo para ocultar la verdad o desviar la atención. Por ejemplo, el novio perdedor de mi hija siempre tiene una explicación razonable de por qué ella sigue descubriendo que está hablando con su ex. Cada vez que aparece un indicio, él tiene una historia perfectamente estructurada, cuidadosamente tejida para que todo parezca normal. Y lo peor es que, a pesar de lo obvio, ella siempre le cree. Esa combinación de carisma, manipulación y excusas interminables es frustrante de ver, porque sabes que la lógica no tiene nada que ver con la honestidad.
Este tipo de personas te enseña a desconfiar de las palabras y a prestar atención más a las acciones que a las justificaciones. Al final, si alguien necesita inventar explicaciones para cada problema o inconsistencia, es una señal clara, no está siendo completamente transparente y no puedes depender de sus promesas ni de sus palabras. Gente que te conoce apenas unos minutos y ya empieza a hacer preguntas súper personales puede parecer curiosidad inocente al principio, pero en realidad es una señal de alerta. Hay una línea entre interés genuino y traspasar límites, y estas personas la cruzan casi de inmediato, como si tuvieran derecho automático a conocer tu vida más íntima. El patrón es fácil de notar, que empiezan con preguntas pequeñas, aparentemente casuales, pero rápidamente avanzan hacia detalles de tu familia, tus relaciones, tu trabajo o tus hábitos más privados, y todo esto sin haber establecido confianza ni reciprocidad. Lo más inquietante es la sensación de que están evaluando, juzgando o recopilando información para algún propósito que tú desconoces. Aunque al principio uno puede reírlo o tratarlo con paciencia, con el tiempo se vuelve incómodo y agotador. Este comportamiento puede reflejar desde mera curiosidad invasiva hasta manipulación. Alguien que necesita tanta información tan rápido puede usarla para controlar la conversación o incluso influir en tu percepción sobre ti mismo. Antes trabajaba con alguien que no paraba de hablar de lo espiritual que era y de lo mucho que lo adoraban en su último trabajo. Al principio, uno podría pensar, qué interesante, parece alguien profundo. Pero no tardó mucho en mostrarse tal como era realmente, el tipo más egocéntrico, inútil y egoísta que he conocido en toda mi vida laboral. Trabajar con él era agotador. Cada proyecto, cada tarea, cada mínimo detalle terminaba recayendo en mis manos mientras él se dedicaba a narrar lo maravilloso que era, como si su aura espiritual hiciera que todo se resolviera solo. Pasé un año entero haciendo el trabajo de dos personas, con la presión añadida de tener que soportar su vanidad constante y sus intentos torpes de manipular la situación para que pareciera indispensable. Lo más frustrante era cómo creía que podía romper mi voluntad con su actitud de «yo soy especial y merezco toda tu atención y esfuerzo». Pero no importaba cuánto hablara de karma, energía o admiración universal, al final su ego y su incompetencia quedaban desnudos, mientras yo aprendía a mantenerme firme y a no dejar que su teatro afectara mi productividad o mi estado de ánimo. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.